Hola amigos del Ministerio de Café con Fe. Hoy venimos con una reflexión importante que tiene que ver con el día a día y es mm, ¿por qué la rebeldía de los jóvenes? ¿Qué nos dice la Biblia sobre esto? La rebeldía juvenil es un fenómeno tan antiguo como la humanidad misma. Aunque hoy se habla de crisis de adolescencia, de búsqueda de identidad o de presión social, la Biblia explica con profunda claridad las raíces espirituales, morales y emocionales detrás de la rebeldía. En todas las épocas, hermanos, Dios ha revelado por qué los jóvenes se inclinan a desafiar la autoridad, a ignorar el consejo y tomar caminos peligrosos. Y también ha mostrado soluciones de sanidad, de restauración y de dirección. En esta reflexión vamos a mirar una visión amplia y bíblica para entender la rebeldía juvenil, sus causas, sus consecuencias y las respuestas de Dios. Lo primero que nos habla aquí es que la rebeldía, la Biblia, es que la rebeldía surge del corazón humano caído. La Biblia enseña que la raíz principal de la rebeldía no está fuera, sino dentro del corazón humano. En Proverbio 22:15 nos dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Aquí el término necedad implica el impulso, la testarudez, la resistencia a la autoridad. Dios revela que de muy temprana edad el corazón tiene tendencias naturales al orgullo y a la independencia excesiva. La juventud no crea la rebeldía, pero es una etapa donde ésta se manifiesta con más fuerza. El pecado genera en el ser humano una inclinación natural a rechazar límites y buscar autonomía sin responsabilidad, como la que hoy tienen los jóvenes. La rebeldía no es un invento moderno. Esto ha existido siempre. Apareció en Caín, en los hijos de Elí, en el hijo de David, Absalón, y en multitud de jóvenes que en la Biblia relata. La juventud además es una etapa donde el corazón siente que lo sabe todo. Esto no es nuevo. En Proverbios capítulo 12, versículo 15 dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión. La rebeldía surge cuando el corazón humano decide ser su propia autoridad y rechaza la sabiduría de Dios. Segundo, la rebeldía nace del orgullo y la autosuficiencia. En el libro de Proverbios señala que los jóvenes, por falta de madurez, pueden caer fácilmente en el orgullo intelectual y emocional. En el libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 12, dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Eso nos indica, la Biblia nos está hablando que la autosuficiencia los hace pensar a los jóvenes que la autoridad paterna, espiritual o social es innecesaria. Muchos jóvenes creen que los límites son una forma de opresión, no de protección. Es cuando los padres para buscar evitar que se golpeen. Esta distorsión del orgullo fue justamente la causa de la caída de Satanás. En el versículo, podemos ver en Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 14, y también nos habla cómo sedujo a Adán y Eva. Cuando un joven quiere ser como Dios, tomando decisiones sin rendición ni consejo, ahí nace la rebeldía. Tercero, la falta de instrucción espiritual y formación en el hogar. La Biblia enseña que los jóvenes necesitan una dirección constante.
El libro de Proverbios, que habla mucho sobre los jóvenes, en el capítulo 22, versículo 6, dice: instruye al niño en su camino y no se apartará de él. Pero dice, instruye al niño en su camino. Cuando esta instrucción falta, ya sea por ausencia física o por emocional de los padres, hay confusión de roles, una permisividad extrema o falta de ejemplo espiritual, la rebeldía encuentra un terreno fértil. La ausencia de disciplina amorosa es peligrosa. En el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 15 dice: el joven sin corrección avergonzará a su madre. Aquí habla que Dios diseñó la familia para formar el carácter. Cuando falta la enseñanza, la autoridad se desordena o los valores no se transmiten y el joven queda vulnerable a influencias externas que lo empujan a la rebeldía. Y cuarto, un tema muy importante: la influencia de las malas compañías. Uno de los motivos más fuertes que la Biblia destaca es la influencia del entorno. En el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 20, dice: no te juntes con los sabios en su propia opinión. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Aquí habla que muchos jóvenes no se vuelven rebeldes solos. Son entrenados por amigos, grupos sociales, ideologías o ambientes que exaltan el desafío a los valores cristianos. La misma carta a los Corintios lo resume así. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Bueno, entonces quiere decir que la rebeldía es también, esto también es un fruto social. Cuando un joven empieza a buscar aceptación en grupos que rechazan la autoridad, repetirá esos patrones. Como decía alguien por ahí, si usted tiene 4 amigos que son malhechores, el quinto será usted. Quinto, deseo de independencia sin madurez. La independencia es buena cuando está guiada, pero en la Biblia la juventud se caracteriza por la impulsividad. Son impulsivos. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienden a olvidar a Dios en su deseo de libertad. Muchos jóvenes quieren independencia emocional, económica y moral sin tener todavía la madurez espiritual para sostenerla. Esto genera choques con padres, líderes y adultos y se traduce en rebeldía cuando no logran lo que desean. Y sexto, la falta de temor de Dios. Este es uno de los puntos centrales. En Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Dios no es miedo, sino respeto, reverencia y sujeción. Cuando un joven cree que Dios no tiene autoridad sobre él, cualquier figura de autoridad humana pierde peso también. Así que la rebeldía aumenta cuando el joven no conoce la palabra de Dios, no ora, no asiste a ninguna congregación, no siente responsabilidad espiritual, sin temor de Dios. Hermano, la conciencia se debilita y la rebeldía se vuelve casi inevitable. Tercero, el rechazo de la corrección. Muchos jóvenes interpretan la corrección como castigo o una represión, pero la Biblia enseña que la corrección es amor. En Hebreos, por ejemplo, capítulo 12, versículo 6 dice: porque Jehová al que ama disciplina. O en Proverbios 15:5 dice:
El joven rebelde se caracteriza por cerrar sus oídos al consejo. En Proverbios 15:5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre. La rebeldía crece cuando el joven decide no escuchar, no recibir instrucción y no someterse. Octavo, las pasiones y deseos impulsivos de la juventud. El mismo apóstol Pablo advierte en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22, dice, huye de las pasiones juveniles. El término pasiones incluye impulsos emocionales, deseos de placer inmediato, sexualidad sin control, impulsividad y necesidad de reconocimiento. Muchas veces la rebeldía no es únicamente contra los padres, sino contra los límites morales que impiden satisfacer estos impulsos. La Biblia afirma que quien sigue sus pasiones sin control termina esclavizado por ellos, dice Romanos 6:16. Noveno, la influencia espiritual y batalla por el corazón del joven. La Biblia muestra que la rebeldía no solo es psicológica, también es espiritual. El enemigo siempre ha querido conquistar el corazón de los jóvenes, porque ellos representan fuerza, futuro y multiplicación. Por eso Salomón advierte repetidamente a su hijo sobre la seducción, la violencia, el engaño, las amistades corruptas, el orgullo. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 2, se enseña que hay fuerzas espirituales que buscan influir en la mente y las emociones para llevar a los jóvenes a caminos de destrucción. Décimo, las consecuencias de la rebeldía según la Biblia. La Biblia no se queda en la causa, también advierte los resultados. Primero, la ruina moral y espiritual. El necio va por el camino de la muerte, nos dice Proverbios 14:12. Segundo, la pérdida de protección. Cuando un joven rechaza la autoridad, también rechaza su cobertura. Tercero, relaciones rotas. Muchos de los jóvenes rebeldes destruyen familias, amistades sanas y oportunidades buenas en la vida. Cuarto, dolor personal. El hijo pródigo es el ejemplo máximo. La rebeldía lo llevó a la miseria, a la vergüenza y a la soledad. Quinto, ataduras espirituales. Es repetir patrones de desobediencia, abre puertas a la esclavitud espiritual. Pero también veamos 11, la respuesta de Dios ante la rebeldía juvenil. Dios no abandona al joven rebelde, al contrario, lo busca, lo corrige y lo restaura. Primero Dios llama a los jóvenes. En el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 dice, acuérdate de tu Creador. Dios invita a la juventud a una relación personal con Él. Segundo, Dios da sabiduría. Proverbio fue escrito para dar sabiduría a los jóvenes. Tercero, Dios disciplina por amor. La disciplina divina no es castigo, sino protección. Cuarto, Dios restaura. El hijo pródigo volvió transformado cuando reconoció su error. Quinto, Dios usa jóvenes obedientes. De eso está la Biblia lleno, de Samuel, de David, de Josías, de Timoteo, de Daniel. Fueron jóvenes contraculturales que eligieron obedecer. 12. ¿Cómo vencer la rebeldía según la Biblia? La solución no está en las presiones humanas, sino en una transformación del corazón. Primero, temor de Dios. Inicia con reconocer a Dios como autoridad suprema. Segundo, obediencia a la palabra. La escritura guía, corrige y protege. Tercero, relaciones sanas. Compañías sabias moldean el carácter. Cuarto, disciplina y límites consistentes. La falta de límites alimenta la rebeldía. Cuarto, arrepentimiento y búsqueda de Dios. Solo el Espíritu Santo puede cambiar el corazón orgulloso. Como conclusión, la Biblia enseña que la rebeldía juvenil no es simplemente inmadurez, sino un reflejo del corazón humano caído, influenciado por el orgullo,
por los deseos impulsivos, por las malas compañías y la falta de temor de Dios. Pero también revela que Dios busca al joven, le ofrece sabiduría, dirección y restauración. La rebeldía no es el final de la historia. Dios puede tomar al joven rebelde y transformarlo en un siervo firme, sabio y obediente. La gracia de Dios es mayor que cualquier etapa difícil y sus planes para la juventud siguen siendo buenos, poderosos y eternos. Hay que seguir orando por los jóvenes, hermanos. Y si están desviados, orar para que se restauren, para que anden en los caminos de Dios y no se alejen de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hasta una nueva